Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Hoy vamos a dedicar nuestra mesa de análisis a algo tan importante como es la formación, la educación. La crisis del coronavirus ha puesto muchas cosas encima de la mesa. La crisis sanitaria, la crisis económica de la que hemos venido hablando a lo largo de las últimas semanas, focalizando nuestra atención en distintos sectores, pero también ha puesto encima de la mesa la importancia de apostar por los denominados servicios esenciales, por aquellos profesionales que salen formados y muy bien formados de la denominada formación profesional. Si hablamos de formación profesional en Guadalajara, hablamos, por ejemplo, del Luis de Lucena, de un centro de referencia en Guadalajara capital. Pero Guadalajara Media siempre ha querido estar a la vanguardia y poner encima de la mesa la importancia de la formación profesional cada año. Por eso siempre hemos dedicado distintos programas a poner encima de la mesa la distinta carta de presentación de las distintas opciones entre las que nuestros chicos, nuestros jóvenes pueden elegir. En este caso queremos presentarles y queremos optar por algo diferente, por la denominada formación profesional dual y enseñanza secundaria en el medio rural. Sí, están aquí, en Guadalajara, aquí cerquita, en Humanes, y vamos a explicarles exactamente en qué consiste estos centros de formación profesional dual y enseñanza secundaria. Para ello nos acompañan y les van a ver a continuación en nuestras pantallas Pedro Barahona, director general de los centros de FP-EFAS Castilla-La Mancha y Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches, Rosa. Y también nos acompaña Marisol Castro, directora de EFA El Llano. Muy buenas noches. Buenas noches, Rosa. EFA El Llano, que está aquí, en Humanes, es el centro al que hacía referencia en la presentación. Lo primero, Pedro, ¿qué es exactamente EFAS? Pues las EFAS son centros de formación profesional que tienen la peculiaridad de que todos los que tenemos estamos en zonas rurales, no estamos en grandes capitales de provincia y, bueno, tenemos una oferta muy amplia. En Castilla-La Mancha somos 6 centros y luego tenemos otro centro también en Madrid y a nivel nacional estamos integrados en una red que tiene un total de 26 centros de formación profesional. La importancia de las EFAS está, como decía Pedro, dentro del mundo rural, algo muy importante en este momento en el que estamos queriendo siempre poner en valor la importancia de fijar población, algo que a futuro hacen desde estos centros y hacen, Marisol, hacéis desde Humanes. Correcto. Nosotros estamos en Humanes desde hace ya en torno a los 40 años, lo vamos a hacer dentro de muy poquito y ya desde los comienzos el objetivo era exactamente eso, el formar a estudiantes que vivían en el medio rural y que pues por circunstancias no podían seguir estudiando, pues porque tenían que estar ayudando en la empresa familiar o si eran agricultores sus padres. Entonces el objetivo era que se formaran y se quedaran cerca de su medio y bueno, hoy en día era el origen y ha ido evolucionando a una amplia carta de posibilidades, ¿no?, dentro del centro de Humanes. Exacto, la sociedad ha cambiado y entonces la demanda ya en el medio laboral ha evolucionado, es muy diferente. Ahora mismo la agricultura pues ya no necesita tanta mano de obra, obviamente, hay muchas personas que lo han dejado, sus hijos no han continuado con ello y nos hemos tenido que reinventar, lógicamente, ¿no? Seguimos siendo EFAS, seguimos estando en el medio rural, pero la oferta educativa que tenemos es aquella que en nuestro entorno se está demandando ahora. Y es, pues sí, lo que te comentaba antes, ¿no? Pues nosotros tenemos el ciclo formativo de grado medio de auxiliar de enfermería. Hay muchísima demanda y es que además Humanes y todos los pueblos de su entorno hay muchas residencias de ancianos. Hay pueblos con incluso 2 residencias. Ahí hay una demanda increíble de auxiliares de enfermería. Por ejemplo, también formamos auxiliares administrativos. Un auxiliar administrativo siempre tendrá un puesto de trabajo en cualquier tipo de empresa, porque cualquier empresa necesita un departamento de administración. Y ahora, el curso que viene, queremos empezar con el ciclo de grado superior de transporte y logística,
que es que Guadalajara es pura logística. O sea, es obvio que estamos además al final del corredor del Henares, estamos rodeados de polígonos en los que hay muchísimas empresas de logística y además estamos a un pasito de la nueva planta de logística de la ciudad del transporte. O sea, que es que esperamos que también tenga mucha demanda. De hecho, dicen que va a ser uno de los sectores que tire de la economía ahora en el post-COVID. Eso esperamos, que podamos volver a la normalidad y recuperemos la progresión que estaba puesta encima de la mesa. Pedro, en las EFAS se da formación dual. ¿Cuál es la diferencia entre la formación dual y la formación profesional tal y como la solemos conocer? ¿Cuáles son las ventajas de uno u otro modelo? Pues mira, principalmente la carga de tiempo que el alumno pasa en la empresa. Nosotros tenemos un sistema de formación profesional dual donde el alumno va alternando periodos de formación con nosotros en la EFA y en empresas de la zona. De manera que de los 2 años que dura la formación profesional, que son 2.000 horas, pues el alumno realiza al menos 600 horas, al menos las realiza en una o varias empresas, porque puede tener un programa de formación en el que realice todos sus periodos de formación en empresa en la misma empresa, o puede variar de empresa de manera que conozca pues un mayor rango de opciones dentro de los estudios que está realizando. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona realiza más de 600 horas, que son más de 5 meses de su formación en empresas? Pues que no está aprendiendo las cosas de un libro o de un profesor únicamente, o de unas prácticas en un taller, aunque sea un taller muy bien equipado, de enfermería o de mecánica o de informática, sino que se está enfrentando durante todas esas horas con el trabajo en equipo, el contacto con compañeros, con clientes, está utilizando tecnologías que están a la vanguardia porque las empresas tienen la última tecnología en sus sectores, puesto que la necesitan para trabajar. Entonces, todo ese cúmulo de aprendizajes en la empresa que va alternando le permiten obtener un aprendizaje mucho más cercano a la realidad. Entonces, en nuestro sistema el alumno pasa un tiempo en la EFA, puede ser 1 mes y medio, 2 meses, donde se carga de contenidos, de aprendizajes, y luego pasa un periodo, pues a lo mejor de 3 semanas, 4 semanas en una empresa, donde puede poner en práctica todo lo que ha visto en el aula, pero al mismo tiempo se va a encontrar con un montón de cosas, aprendizajes, experiencias nuevas, que cuando después vuelve a venir a la EFA con nosotros, pues puede comentar con sus compañeros, con sus profesores, ponerlo en común, sacar de toda esa carga práctica nuevos aprendizajes teóricos, o darse cuenta que lo que él había aprendido desde un solo punto de vista, pues al llegar a esa empresa ha visto que esa empresa pues a lo mejor lo trabaja de otra manera, o él ha estado trabajando con un programa mientras aprendía, pero en la empresa pues tiene un programa diferente, otra plataforma. Bueno, es al final de los 2 años el cúmulo de aprendizajes que tiene es mucho más rico que si estudias una formación profesional tradicional. Y luego, por supuesto, ha estado en contacto con empresas que ya le conocen y que a la hora de saltar al mercado laboral, cuando termina sus estudios, pues hay muchas empresas con las que trabajamos que ya no tienen que buscar candidatos, porque si ha estado el alumno con ellos durante esos 2 años, ya le conocen, sabe cómo trabaja, no necesitan ni siquiera hacerle una entrevista. De alguna manera, la clave está en esa retroalimentación, por así decirlo. No es tener una formación teórica y terminar tu formación con X meses de prácticas en una empresa, sino que estás en la EFAS, en el centro, después haces prácticas, después vuelves y después retomas de nuevo. De alguna manera es un ciclo, es circular, por decirlo de alguna manera, el aprendizaje, Pedro. Son periodos alternos y claro, el alumno no solo pone en práctica, claro, tú imagínate un alumno que a los 2 meses de haber empezado sus estudios se va a una empresa, pues hombre, no sabe mucho, ¿no? Con lo cual,
pocas cosas va a poner en práctica, digamos, de lo que él ha aprendido. Pero claro, va a conocer de primera mano un montón de cosas que no le explica un libro, sino que las va a vivir. Cuando tú vives una cosa, la interiorizas mucho más. Los aprendizajes que haces en las cosas que vives son mucho más, se te quedan mucho más grabados que lo que lees en un libro. Yo le puedo explicar a una persona la importancia de trabajar en equipo, pero claro, si entra en una planta de ensamblaje y en la planta de ensamblaje trabaja en un equipo de 17 personas y ve cómo funciona y por la mañana tiene reuniones y luego evalúan lo que han hecho con su jefe, pues ya no hace falta, bueno, se lo puedes explicar, lo puedes intentar que luego teorice todo eso que ha vivido, pero como lo ha vivido antes, pues lo tiene grabado a fuego, digamos. Lo ve de primera mano. Marisol, esa es una de las diferencias que existen entre estudiar en una EFA y estudiar en un centro de formación profesional. Esa posibilidad de aprender, como decía Pedro, a través de la experiencia directa. Esa es una, y podemos decir que de cara al resto de centros de formación profesional es como más llamativa. Pero también hay muchas diferencias. Nosotros somos centros que, como hemos comentado antes, de hecho nos llamábamos antes escuelas familiares agrarias, de ahí viene la palabra EFA. Pues, por ejemplo, ¿por qué se decía familiares? Porque son centros pequeños, no se pretende hacer un centro masificado, sino que lo que no se quiere perder en ningún momento es ese contacto muy directo con el alumnado, de forma que se les pueda hacer un seguimiento mucho más cercano. Nuestros alumnos, desde el momento en el que llegan a la EFA, ya se les asigna un tutor que les va a estar haciendo un acompañamiento hasta que salen. No solo van a tener el tutor de aula o tutor de curso, como en todas partes, sino que ese tutor le va a estar ayudando a través de conversaciones periódicas en cualquier tema que necesite, desde cómo organizarse, hacer un plan de estudio al que le cueste, o a veces, por ejemplo, tienes un alumno que ves que está fallando en los estudios y hablas con él y a lo mejor es que detrás de eso hay un problema familiar y a lo mejor no le ayudas, pero le haces un poquito de coach, vamos a decirlo, ¿no?, para usar una terminología actual. Entonces, esa es una gran diferencia. En las EFAs también, pues los grupos, ya lo he dicho antes, son grupos reducidos, no tenemos como máximo 20 alumnos por aula. Pues claro, la relación es muy directa, ya tema de profesor, ¿no? Estamos allí muchas horas todos juntos, no es el típico profesor que le ves un ratito en clase y ya no le vuelves a ver porque está en la otra punta del edificio. Nos tienen muy cercanos, tienen una duda, llaman a la puerta, oye, necesito esto, tal. Entonces se genera una relación muy directa con el alumnado que genera mucha confianza, les da facilidades para que nos tengan dispuestos a ayudarles en todo, ¿no? Nosotros también, pues hoy en día, pues ahora está muy de moda hablar de lo que se llaman los soft skills, ¿no? O sea, de esas habilidades blandas. Ahí nosotros hacemos muchísima incidencia, ¿no? Es decir, y se lo decimos desde que vienen. Nuestros alumnos vienen, por supuesto, a formarse en una profesión y tenemos que conseguir que salgan siendo unos muy buenos profesionales, pero eso no nos basta. O sea, para nosotros la persona es un todo y entonces hay muchas cosas en las que podrían ser muy buenos técnicamente, pero si no las tienen, no valdrían, ¿no? Por ejemplo, pues que sean unas personas empáticas, que sepan trabajar en equipo, que sepan, ciertas habilidades y que tengan lo que se dice actitudes con C, porque pueden tener aptitudes pero no tener una buena actitud. Todo eso, durante el tiempo que están con nosotros, se les va machacando poquito a poco, a través de charlas, a través de formación, a través de las tutorías, para que sepan que el día de mañana, hoy en día, se valora mucho eso. Y a la hora de ir a buscar un trabajo, dos personas, uno puede tener un currículum estupendo, pero luego ser una persona que a lo mejor pues no tiene inteligencia emocional. Y entonces todo esto parece como que uno nace con ello, pero no, porque si todas estas se van trabajando, todas estas actitudes, uno puede ir mejorando también. Y eso es lo que están demandando las empresas ahora mismo, porque
la realidad es que pueden tener una base de formación, pero luego también en la empresa se aprende mucho. Pero si uno no sabe estar, si uno no sabe tratar a los compañeros o, bueno, toda esta serie de cosas que he comentado, pues a lo mejor no encaja. Pedro, se trata de dar una formación más integral a toda la persona, no solamente, como decía Marisol, de contenidos, de conocimientos y de adaptarse a la realidad de un trabajo, sino poder estrechar esos lazos que nos hacen seres únicos a todos. Exacto, sí, desde el principio del proyecto de las EFAS esto se ha tenido muy en cuenta y además estando en el medio rural es muy necesario porque al final en zonas donde no hay mucha población necesitas formar líderes, gente que sea capaz de ponerse al frente de instituciones, como pueda ser pues en el mundo puramente agrario una cooperativa, o que saque adelante sus explotaciones en el mundo agrario, pero ahora que hay tal abanico de posibilidades, pues el mundo del emprendedor, el mundo de la pyme, de la pequeña empresa en el mundo rural está a la orden del día. Y ser el dueño de tu propia empresa o ser autónomo en cualquier sector, pues implica mucho control en muchos aspectos de tu vida, porque sacar adelante un negocio es una cosa difícil. Entonces, bueno, aunque tú seas un buen informático, un buen mecánico o un buen enfermero, si te faltan una serie de virtudes, de capacidades, pues a lo mejor no vas a encontrar una empresa que te contrate, pero si tienes esas virtudes, esas capacidades, vas a ser capaz de sacar adelante, por ejemplo, tu propio negocio, bueno, tu propia familia, que también es un buen negocio para algunos o para muchos, y entonces, bueno, pues nosotros no nacemos con todos esos conocimientos, nos los tienen que explicar. Al final, a lo largo de tu vida, pues tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, te van enseñando muchas de estas cosas. Pero si tú entras en el centro educativo y una parte de tu formación se centra en este tipo de habilidades, pues sales con mucho ganado. Porque, por ejemplo, para montar un negocio necesitas ser una persona creativa. Las personas creativas no nacen, se hacen. Uno puede tener unas buenas potencialidades para ser muy creativo, pero si no las entrenas, pues no serás nunca una persona creativa, ¿no? Y bueno, para eso necesitas que te ayuden. Por eso también nuestro profesorado, aparte de la especialidad en la que dé clase, pues tiene una carga de formación de este tipo sobre virtudes humanas, coach personal, que es muy importante y que procuramos cuidar mucho para que puedan ayudar a todos los alumnos en estos aspectos de su vida. En esta situación ante la que nos encontramos de crisis del coronavirus, como decíamos al principio, se ha puesto en valor la importancia de los denominados servicios esenciales, de las profesiones esenciales, de esas profesiones que hasta ahora, por decirlo de alguna manera, y que nadie de los que me esté viendo se me ofenda, por Dios, pero se les veía como, no con menos capacidades, pero sí menos valoradas que aquellas personas que salen tituladas, por así decirlo, de la universidad. Para vosotros eso no ha sido un descubrimiento, la puesta en valor de los servicios esenciales. Es en lo que os estáis focalizando desde el principio, pero no sé si de alguna manera habéis celebrado, entre comillas, que el resto de la sociedad también les valore, tanto como les valoráis vosotros. Pedro. Bueno, yo creo que es un proceso que ya viene de atrás. En la formación profesional en España, ya hace 10 años más o menos, nos dimos cuenta, bueno, se dio cuenta el Ministerio de Educación, las empresas, pues de que necesitaba un lavado de cara, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que es un proceso lento. Tú no te quitas, la formación profesional no se quita la etiqueta tan fácilmente. Yo creo que estos últimos 3 años este proceso se ha acelerado, hay mucho apoyo institucional por parte del Ministerio, de organizaciones privadas que están potenciando la formación profesional, se están haciendo una gran cantidad de proyectos, hay muchos más centros que se están metiendo en el mundo de la FP dual, que además se puede entender de muchas maneras distintas porque no existe un solo modelo. Hay mucha gente, por ejemplo, que habla del modelo alemán, pero el modelo alemán en España
es difícil de implantar, porque para implantarlo tal como lo tienen ellos diseñado necesitas grandes empresas. Entonces, si en tu localidad pues hay una Volkswagen, hay una SEAT, hay una gran fábrica, pues a lo mejor sí que lo puedes poner en marcha, pero si no, pues necesitas adaptar el modelo a la realidad de la pequeña y mediana empresa, que es lo que más abunda en España. Entonces, bueno, ha ido creciendo el prestigio de la formación profesional y eso también se ve en los números. O sea, según el último informe del Ministerio de Educación, el número de alumnos que se ha matriculado en los últimos 10 años en FP ha crecido, se ha duplicado. En este curso en el que estamos, 2019-20, hay más de 860.000 alumnos cursando formación profesional. Y en el año 2009 eran 450.000. O sea, casi la mitad. En 10 años se ha duplicado el número de estudiantes de formación profesional. Lo cual también es un indicador de que la gente joven se da cuenta de la importancia que tienen estos estudios, de las salidas profesionales que va a tener y poco a poco, quieras que no, cuanta más gente estudia formación profesional, pues luego hablas con tus compañeros, les explicas lo que has hecho, dónde trabajas, la velocidad a la que has conseguido un empleo y bueno, eso es un círculo virtuoso que se va retroalimentando y que yo creo que no ha parado de crecer, entre otras cosas porque las empresas cada vez demandan más titulados de formación profesional. Este ha sido el primer año desde que la empresa Adecco, junto con el portal Infoempleo, realizan estudios de la demanda de empleo en España. Este ha sido el primer año, desde hace, no sé si son 18 que empezaron a hacer estos estudios, que el número de demandas de empleo en España que piden como titulación la formación profesional ha sido superior al número de demandas que piden titulados universitarios. Si no recuerdo mal, aproximadamente un 42% de las ofertas pedían titulados en formación profesional, un 38% pedían titulados universitarios y luego un 10% que no piden ningún tipo de titulación. Con lo cual, las empresas, que son al final las receptoras de las que crean empleo, pues se ve claramente que sigue al alza la demanda de formación profesional y, por lo tanto, yo personalmente pienso que va a seguir creciendo el número de alumnos matriculados. Marisol, hemos desterrado ese estigma que a lo largo de los años ha tenido la formación profesional, aunque bien es cierto, como señalaba Pedro, que afortunadamente se ha avanzado mucho. Se está desterrando, estamos muy cerca de haberlo desterrado. Cada vez más personas se van dando cuenta de que la formación profesional es un camino igual o muchas veces mejor que irte a una bueno, ahora hacer un grado, ¿no? Como son. Antes había una titulitis, es verdad que hemos vivido esa etapa, pero eso creo que ya ha pasado o está a punto de pasar a la historia. Entonces, muchos alumnos incluso ven que haciendo formación profesional, porque a lo mejor en un determinado momento todavía no tienen claro lo que quieren hacer, buscan un ciclo que les resulte atractivo. Una vez que empiezan a estudiar, se sienten muy motivados, bien porque ven que las asignaturas que están estudiando les resultan atractivas, ya han dejado las típicas asignaturas que cuestan, etcétera. Y también, en nuestro caso, pues porque se motivan mucho en las empresas. Muchos les vemos cómo se crecen, o sea, alumnos que venían de notas muy bajas o que siempre les había costado estudiar y de repente pasan a tener notas muy buenas. Eso ya, como decía esto antes, esto se vuelve a retroalimentar. Cada vez estudian más, cada vez se motivan más. ¿Qué pasa? Que muchas veces acaban y en vez de ponerse a buscar un trabajo, dicen pues me voy a pasar a un ciclo de grado superior. Y cuando acaban el ciclo de grado superior, se han motivado tanto que a lo mejor dicen ahora o una de dos, o me voy a continuar estudiando un grado de la misma familia profesional o me voy a buscar un trabajo y luego lo complemento o lo compagino, ¿no? Es decir, que muchas veces entran en la formación profesional y lo que terminan haciendo una auténtica carrera profesional y van sumando títulos que les van abriendo un abanico de posibilidades de trabajo inmensa. ¿Qué requisitos hace falta para poder acceder a alguno de los cursos que ofrecéis en las EFAs? Bueno, si son ciclos de grado medio, tienen que tener superada la ESO
o lo que era el segundo curso del BUP antiguo, que todavía hay personas que se quieren matricular, o tener superada la prueba de acceso y ya está. O sea, ya está. Cumplir esos requisitos, sí, y hacer su solicitud y matricularse. Pedro, ¿hay un perfil de edad? No. A ver, en teoría, si tú sigues tu recorrido, digamos, tradicional de estudios, a los 16 años que terminas la educación secundaria obligatoria, en vez de hacer un bachillerato, haces una formación profesional de grado medio, o a los 18 años, cuando terminas tus estudios de bachillerato, en vez de acceder a un grado universitario, accedes a una formación profesional de grado superior. Ese sería el recorrido tradicional, digamos. La realidad es que tenemos alumnos entre los 16 y los 45 años. Tienes gente que ha empezado una carrera universitaria y lo deja al segundo año y se matricula en una formación profesional de grado superior. Gente que ha terminado su carrera universitaria, no encuentra trabajo y se matricula en una formación profesional. Gente que ya ha estudiado una formación profesional de grado medio, se ha quedado sin trabajo y hace otra formación profesional de grado medio o superior para reciclarse. Entonces, el abanico es tan grande que en algunos de nuestros centros hemos llegado a tener matriculados a los padres y a los hijos. Los padres haciendo un grado superior y los hijos haciendo un grado medio. Qué curioso. O una formación profesional básica. Sí. Entonces, hombre, las edades habituales son los más jóvenes, 16, 20, 25 te diría. Pero yo creo que en todos nuestros centros siempre hay unos cuantos que ya tienen su edad y que están allí. Bueno, y también te diría, profesionales de un sector que empezaron a trabajar, por ejemplo, en el sector del vino, que tenemos en nuestro centro de campo de Criptana, se han dedicado toda su vida al sector del vino, es gente que sabe mucho, que comercializa, que produce, pero no tenía unos estudios y que con 35, 38 años se ha puesto a estudiar una formación profesional de grado superior y que en muchos aspectos le puede explicar cosas al profesor que le está dando clase. Claro. Y que nunca es tarde para reciclarse y para seguir formándose. Dentro de esa red que tenéis establecida de 7 centros diferentes, me imagino que habrá opciones para muchas cosas, para que cada uno pueda elegir aquello en lo que vea que encaja mejor su perfil profesional. Sí. Nosotros, de las 26 familias profesionales que existen ahora mismo en España en formación profesional, tenemos 12 familias profesionales en funcionamiento. Luego, en total existen unas 220 titulaciones de formación profesional. Nosotros, por supuesto, no las tenemos todas porque es una gama amplísima. Pero bueno, nosotros sí que tenemos 36 títulos, si no me equivoco, actualmente autorizados y estamos en proceso de autorizar otras titulaciones nuevas. Nosotros ahora mismo trabajamos el sector sanitario, el sector de atención a personas, ya sea personas dependientes, gente mayor o la educación infantil, las personas que trabajan en guarderías, el sector de la hostelería y el turismo, el sector de la mecánica de vehículos, comercio y marketing, informática y comunicaciones, el sector agrario, por un lado la parte puramente agraria y de industria alimentaria y por otro lado la parte forestal, y luego creo que no me dejo ahora mismo ningún sector. Si no, me imagino que hay una página web donde poder informarse. Sí, en www.efa-centro.org está toda nuestra oferta formativa. Allí pueden mirarlo con total detenimiento. Marisol, los alumnos que terminan uno de esos ciclos, que terminan en la EFA, ¿encuentran trabajo? Que es la gran pregunta y lo que todo el mundo quiere, terminar su formación y trabajar. A ver, el que se pone a buscar trabajo, sí. ¿Qué pasa? Que es que hay muchos que ocurre lo que te he comentado antes, que continúan estudiando porque ha venido esa motivación y continúan. Pero nosotros todos los años tenemos que hacer un estudio estadístico y presentarlo a la Delegación de Educación y normalmente si no están estudiando el 70% está trabajando y a lo mejor es un 20, un 10% personas que no están haciendo nada, pues por diversas circunstancias. Pero sí,
Y bueno, ya si te hablo del ciclo de auxiliar de enfermería, podrían trabajar al día siguiente de acabar. Y ahora, por ejemplo, con esta circunstancia del COVID, pues de hecho nos han pedido, o sea, mientras estaba el momento álgido, nos llegó una circular pidiendo, por ejemplo, para cubrir en las residencias, porque necesitaban echar una mano porque estaban desbordados. Y no habían acabado, estaban a mitad del ciclo. Perdón. Este curso se ha visto interrumpido como se ha visto interrumpido por la crisis del coronavirus, pero me imagino que ya estáis trabajando en poder comenzar el curso que viene. ¿Cómo os lo planteáis, Pedro? Pues como todo depende de las circunstancias que provoque el dichoso bichito y nadie lo tiene claro, está el gran miedo de que exista un rebrote en otoño, pero tampoco sabemos qué va a pasar ahora durante el verano, si va a bajar realmente el número de contagios hasta llegar a 0 o no. Nosotros lo que hemos hecho ha sido plantear distintos escenarios y para tenerlos preparados de cara a septiembre. Entonces, existiría la posibilidad de que se produjera otro cierre como el que ha habido ahora, con lo cual trabajaríamos totalmente online, aunque yo personalmente pienso que, o espero que no ocurra, pero luego también puede ocurrir que tengamos que seguir manteniendo la distancia social, para lo cual pues estamos trabajando para adaptar las aulas en espacios más grandes, hacer desdoblamiento de grupos o que puedan venir unos grupos unos días de la semana y otros grupos otros días de la semana, y cuando no vienes pues tienes las clases online. Bueno, estamos abriendo todo un abanico de opciones y en función de lo que digan las autoridades sanitarias y educativas a lo largo del verano, pues pondremos en marcha una u otra opción. ¿Pero los procesos de matriculación están abiertos o cuándo se abren? Pregunto. Sí, en Castilla-La Mancha los procesos de matriculación... Ayer salió la orden de la Consejería de Educación y en el mes de junio los alumnos ya pueden empezar a solicitar plaza y para matricularse en el mes de julio, si no recuerdo mal, entre el 22 y el 27 de julio. Todo tipo de información que quieran en la página web que hemos nombrado antes, ¿verdad? Para ponerse en contacto con vosotros e interesarse por ampliar la información que hemos ido avanzando a lo largo de esta charla, si no me equivoco. Sí. Exacto. www.cefa-centro.org. Ahí queda dicha de nuevo. Una última pregunta que os hago a cada uno de vosotros. ¿Qué le diríais a una persona que quiere interesarse, que le ha llamado la atención lo que acaba de escuchar y que quiere formarse con vosotros, quiere apostar por vuestro modelo? Marisol. Bueno, pues lo primero que venga a conocernos, eso es lo primero que tiene que hacer, que nos llame por teléfono, os digo el teléfono 949-850075. Ahora hay que pedir cita, lógicamente, porque estamos cumpliendo todos los protocolos y les atenderemos gustosamente y lo mejor es venir a conocernos, les resolveremos todas las dudas que puedan tener y conocer el centro que es claro, vital para saber dónde van a estudiar y eso les va a encantar. Pedro, ¿qué mensaje lanzarías? ¿Qué les dirías a las personas que quieran interesarse, tanto de aquí como esto se ve por redes sociales, por cualquiera de esa red de centros que tenéis? Pues yo les diría que si tienen dudas sobre lo que quieren estudiar, que piensen en una formación profesional, que no tengan ninguna duda en llamar a cualquiera de nuestros centros, que les informaremos, aunque al final no estudien con nosotros, porque también hay mucha falta de información y la gente no sabe el gran abanico de posibilidades que tiene. Entonces, cualquiera de nuestros profesores o de nuestro personal de administración le atiende encantado para explicarle todas las posibilidades que tiene en formación profesional, que son muchas. Y si al final se decide por nosotros, pues que sepa que va a estudiar en centros con un ambiente muy grato, que va a tener la ocasión de conocer las empresas y el sector en el que se vaya a formar con mucha profundidad y que entra a formar parte de una familia donde, aparte de nuestros 7 centros, pues tenemos más de 1000 empresas e instituciones que colaboran con nosotros. Pues ahí dejamos esos 2 mensajes. Muchísimas gracias a los 2 por acompañarnos esta noche en esta mesa de análisis. Pedro Barahona, director general de los centros de FP EFAS Castilla-La Mancha y Madrid, y Marisol Castro, directora de EFA El Llano, aquí en Humanés. Muchísimas gracias a los 2.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa. Pues esperemos, ya saben, que se puedan informar, que les haya resultado útil esta mesa de análisis que hoy hemos querido organizar para apostar por la formación profesional en las zonas rurales, porque ya saben del compromiso de esta casa de Guadalajara Media por apostar siempre por todo aquello que conlleva fijar población que tanta falta nos hace. Buenas noches, hasta la semana que viene.